Existe algo que nunca has cuestionado, no porque sea sólido, sino porque siempre ha estado ahí, desde el inicio, la idea de que, al final, serás juzgado, un momento definitivo, una especie de encuentro inevitable con algo mayor, donde todo lo que fuiste será expuesto, tus decisiones, tus errores, tus intenciones, todo organizado en una balanza invisible y, de alguna manera, decidido. Esa imagen parece tener sentido, le da orden al caos, crea una lógica, vive bien ahora, para responder después. Pero hay un detalle que casi nadie enfrenta de verdad. Si eso fuera cierto, ¿por qué el peso que sientes no aparece solo cuando piensas en la muerte? ¿Por qué surge en momentos simples, comunes, casi olvidados? Ese instante en el que estás solo, sin nadie mirando, sin ningún papel que sostener, y aún así algo en ti se cierra, una incomodidad leve, a veces casi imperceptible, otras veces imposible de ignorar, como si estuvieras siendo observado. ¿Pero por quién? No hay público, no hay ningún juicio ocurriendo ahí, y aún así, esa sensación existe. ¿Ya lo has notado? No es culpa en el sentido tradicional, no es miedo al castigo, es algo más silencioso, más interno, como si existiera un punto en ti que sabe que hay algo desalineado, pero no logra nombrar exactamente qué, y tal vez por eso la idea de un juicio externo es tan aceptada. Organiza esa incomodidad, le da un rostro a algo que, en realidad, no tiene forma. Pero ¿y si esa incomodidad no es una advertencia de algo que vendrá? ¿Y si es el propio proceso ocurriendo? Ahora, sin anuncio, sin ceremonia. Los textos gnósticos antiguos señalan algo que rompe completamente esa narrativa. No hablan de un tribunal, no describen un veredicto. Hablan de un movimiento, de una continuidad, como si la muerte no fuera un punto de evaluación, sino solo la eliminación de un ruido, y lo que queda no es una decisión externa, es un encuentro directo con aquello que nunca has percibido en ti mismo. Eso cambia por completo el eje de la cuestión, porque de repente ya no importa lo que hiciste, importa lo que eres, cuando nadie está mirando, y eso no espera al final, eso ya está activo, ahora, mientras escuchas, mientras piensas, mientras reaccionas sin darte cuenta. Cada pensamiento que surge y es asumido de inmediato como tuyo, cada emoción que aparece y toma el control sin ser cuestionada, todo eso va formando una identidad continua, un yo que parece sólido, pero que nunca ha sido realmente observado. Y tal vez eso es exactamente lo que sostiene esa incomodidad silenciosa. No el miedo a ser juzgado, sino la percepción, aunque vaga, de que no te conoces como crees. Y si eso es cierto, entonces el problema no es lo que pasará después de la muerte, es el hecho de que ya estás en contacto con esto y sigues ignorándolo, porque es más fácil pensar en un juicio futuro que enfrentar un proceso presente, más fácil imaginar a un juez que reconocer un espejo, pero en algún momento esa distinción comienza a derrumbarse, y cuando eso ocurre, la pregunta cambia, deja de ser, ¿qué van a decidir sobre mí? Y pasa a ser, ¿qué dentro de mí ya está siendo revelado sin que me dé cuenta? Y tal vez ese sea el verdadero inicio de todo, no después, ahora. Existe algo que rompe una expectativa silenciosa, y cuando te das cuenta, ya no hay forma de volver atrás. La idea de que la muerte inicia algo, como si existiera una línea clara, un antes y un después, un punto donde todo cambia. Pero ¿y si ese punto no existe? ¿Y si nada realmente comienza porque nunca hubo una interrupción? Los textos antiguos sugieren algo difícil de aceptar al principio. La muerte no inicia el proceso, solo elimina la distracción. Aquello que crees que va a pasar después ya está ocurriendo ahora, solo que de una forma más densa, más lenta, más fácil de ignorar. Piénsalo con calma. En este preciso momento, algo está operando en ti, no como teoría,
no como creencia, sino como experiencia directa. Un pensamiento surge y antes de que te des cuenta, ya estás dentro de él. Una emoción aparece y sin espacio, ya te convertiste en eso, sin elección consciente, sin decisión, simplemente ocurrió. Ese movimiento es constante, tan rápido que parece natural, pero aquí está el punto que casi nadie enfrenta. Esto es el proceso, no algo simbólico, no algo futuro, esto, aquí, ahora. Y si esto continúa después de la muerte, entonces nada cambia en esencia. La única diferencia es que no habrá distracciones para ocultarlo, sin cuerpo, sin rutina, sin ruido externo. Aquello que hoy pasa desapercibido se vuelve evidente, inescapable, y no porque alguien te lo esté mostrando, sino porque siempre ha estado ocurriendo, y nunca te detuviste a verlo. El problema nunca fue lo que vendrá después, es el hecho de que ya estás dentro de esto, sin reconocerlo, y todo gira en torno a un solo punto: la identificación, la capacidad automática de tomar algo que aparece y convertirlo en yo. Un pensamiento se vuelve mi pensamiento, una emoción se vuelve mi emoción, una reacción se vuelve yo soy así, y eso sucede sin esfuerzo, sin cuestionamiento. Pero observa con más precisión. ¿Tú eliges el siguiente pensamiento o simplemente aparece? ¿Tú decides sentir algo o la sensación surge y solo después te das cuenta? Si no eliges su aparición, porque asumes la propiedad. Esa es la maquinaria, silenciosa, constante, casi invisible, y es exactamente eso lo que estructura toda la experiencia. Los gnósticos no estaban preocupados por el comportamiento, no estaban enseñando reglas, estaban señalando la percepción, porque el sistema, sea cual sea el nombre que le des, no responde a lo que dices creer, responde a lo que estás siendo, sin darte cuenta. Y ser, aquí, no es algo fijo, es ese flujo continuo de identificación. Ahora observa algo sutil. Entre el momento en que algo aparece y el momento en que te conviertes en eso, existe un intervalo, muy breve, casi imperceptible, pero existe. Y en ese intervalo no hay identidad, no hay yo, solo percepción pura, pero ese espacio no dura. La mente se mueve rápido, captura, nombra, asume, y en ese instante la identificación se cierra y el proceso continúa. Ahora imagina eso sin interrupción, sin distracción, sin el peso del cuerpo, sin el ruido constante de la vida. Ese es el escenario después de la muerte, según estos textos, no un juicio, sino una continuidad sin velo, y eso no es castigo, es exposición, no ante alguien, sino ante ti, porque todo aquello que nunca fue visto sigue operando, como si nada hubiera cambiado, y tal vez por eso existe esa incomodidad silenciosa que aparece a veces, sin motivo claro. No es miedo al futuro, es el reconocimiento, aunque lejano, de algo que ya está ocurriendo, ahora, y que aún no te has detenido a mirar de verdad. Entonces la pregunta deja de ser ¿qué va a pasar conmigo después? Y se convierte en algo mucho más directo. ¿Qué está ocurriendo en mí, en este preciso momento, que sigo llamando yo sin haberlo cuestionado nunca? Existe una diferencia sutil, pero decisiva, entre ser evaluado y ser reflejado. Y casi todo lo que has aprendido hasta hoy te hizo creer en lo primero, pero lo que los textos antiguos señalan es algo mucho más directo, mucho más íntimo. No hay puertas esperándote, no hay entidades decidiendo si puedes avanzar. Lo que existe son espejos, y un espejo no juzga, no interpreta, no elige, solo muestra con una precisión que no permite distorsión. Ahora detente un momento y mira hacia adentro. ¿Cuántas veces algo surge en ti y antes de que te des cuenta, ya se convirtió en quien eres en ese instante? Un pensamiento aparece y entras en él. Una emoción crece y te conviertes en ella, sin distancia, sin pausa, sin elección consciente. Ese es el funcionamiento, silencioso,
automático, y es exactamente eso lo que estos niveles reflejan, no lo que hiciste, sino lo que sostienes como identidad, sin darte cuenta. Imagínalo con calma. Cada capa no te está poniendo a prueba, te está mostrando lo que aún sigue activo en ti. Si hay miedo, lo que aparece es miedo, no como concepto, sino como experiencia directa. Si hay deseo, lo que aparece es deseo, amplificado, incuestionable. Y si hay apego a la idea de quién eres, eso también será reflejado, sin filtro, sin suavizar. Ahora viene el punto que lo cambia todo. No te quedas atrapado porque algo te retenga. Permaneces porque reconoces eso como si fueras tú, como una frecuencia que encuentra otra idéntica, y simplemente se estabiliza ahí. No hay esfuerzo en ese proceso, no hay imposición, solo hay correspondencia, y eso ya está ocurriendo ahora, en este preciso momento. Piensa en cuántas veces reaccionaste hoy sin percibir el instante previo a la reacción. Cuántas veces algo te capturó por completo, y solo después te diste cuenta. En ese momento no parecía un reflejo, parecía realidad. Pero, ¿y si siempre fue un reflejo? Solo que tan perfecto, que olvidaste que estabas mirando. Ese es el funcionamiento del sistema. No te atrapa por la fuerza, sino que hace que participes sin darte cuenta, porque en el instante en que te identificas, el reflejo deja de verse como reflejo y pasa a vivirse como verdad. Y entonces entras. Ahora observa algo más profundo. Existe un momento muy breve, antes de que ocurra la identificación, un intervalo casi invisible. El pensamiento aún no es tuyo, la emoción aún no ha tomado forma completa. Ahí solo hay percepción, pero ese momento pasa demasiado rápido y la mente se mueve para capturar, para nombrar, para asumir. Y en ese movimiento, la identificación se completa. Ese es el punto exacto donde todo ocurre, y también es el punto que casi nadie ve, porque no llama la atención, no hace ruido, no avisa, pero es ahí donde el reflejo se convierte en realidad. Ahora hay algo aún más sutil. Cuando empiezas a percibir esto, surge una nueva posición, el que observa, el que entiende el mecanismo, el que ya no cae, y eso parece libertad, pero míralo con más atención, eso también apareció, eso también puede ser percibido. Entonces, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Lo estás viendo o también te estás convirtiendo en eso? Porque si te conviertes, el sistema continúa, solo que en un nivel más refinado, más difícil de detectar, más convincente. Y por eso los textos insisten no en controlar, no en luchar, sino en ver. Ver antes de la captura, ver antes de la fusión, ver sin convertir eso en una nueva identidad, porque al final no es lo que aparece lo que te atrapa, es cuánto te conviertes en eso, sin darte cuenta de que había otra posibilidad, y tal vez, por primera vez, empieces a notar que el problema nunca fue el espejo, fue olvidar que estabas mirando uno. Existe un punto en el que todo esto empieza a volverse realmente incómodo, no porque sea difícil de entender, sino porque empieza a ser imposible de evitar. Hasta aquí parece claro, no hay juicio, hay reflejo, no hay castigo, hay correspondencia. Pero eso plantea una pregunta que la mayoría evita enfrentar hasta el final. Si no hay nada que te esté reteniendo, ¿por qué no atraviesas? Pausa. Siente el peso de esa pregunta, porque si no existe una fuerza externa, entonces lo que te mantiene dentro no está afuera. Los textos gnósticos señalan algo extremadamente preciso y, al mismo tiempo, fácil de ignorar. No te quedas atrapado en una capa, te alineas con ella. No es contención, es sintonía, como una frecuencia que encuentra otra igual y simplemente permanece, sin esfuerzo, sin resistencia. Ahora observa eso dentro de ti. Hay algo que llamas yo,
una sensación continua de identidad, pero cuando miras más de cerca, eso no es tan sólido como parece. Ese yo cambia, depende del contexto, depende de lo que aparece. A veces eres seguridad, a veces eres miedo, a veces eres control, a veces eres duda, y en cada momento parece verdadero. Pero todos tienen algo en común. Surgen y son asumidos, sin cuestionamiento. Ese es el punto central. El sistema, esa estructura que los gnósticos describen, no necesita atraparte, solo necesita que sigas asumiendo lo que aparece, como si fueras tú, y lo haces todo el tiempo, automáticamente. Ahora viene el giro. El problema no es el miedo, el problema es que dices, esto soy yo. El problema no es el deseo, es la fusión silenciosa que ocurre sin que te des cuenta. El problema no es el pensamiento, es el hecho de que nunca es visto como algo separado, y mientras eso no se vea, el ciclo continúa, no como castigo, sino como continuidad. Ahora observa algo aún más profundo. Incluso cuando empiezas a darte cuenta de esto, algo nuevo aparece, una identidad más refinada, más sutil, aquel que está consciente, aquel que entiende el sistema, aquel que se está liberando. Y eso parece diferente, más ligero, más verdadero, pero sigue siendo algo, sigue siendo una forma, y cualquier forma puede ser reflejada. Los textos gnósticos son claros en esto, aunque casi nadie lleva esta parte hasta el final. Las capas más altas no atrapan por el miedo, atrapan por la sutileza, no por el error evidente, sino por la identificación invisible, y la más difícil de todas es la identificación con la propia idea de libertad. Piénsalo, si crees que llegaste, hay alguien ahí que llegó. Si sientes que entendiste, hay una identidad sosteniendo eso, y eso aún puede ser reflejado, aún puede corresponderse, aún puede mantenerte dentro. Ese es el nivel donde casi todos se detienen, porque parece suficiente, pero no lo es, y no porque falte algo, sino porque aún hay alguien ahí, ocupando una posición. Ahora vuelve al punto más simple, antes de cualquier identidad, antes de cualquier definición, antes incluso de que digas yo. Existe percepción, silenciosa, sin forma, sin esfuerzo, no necesita afirmarse, no necesita defenderse, no necesita convertirse en nada. Y eso es exactamente lo que el sistema no puede retener, porque no hay nada que reflejar, nada que corresponder, nada con que alinearse. Y cuando eso sucede, ya no hay permanencia, no porque escapaste, sino porque dejaste de participar. Ahora date cuenta de lo que esto implica. Lo que te mantiene dentro no son las capas, no son los arquetipos, no son los guardianes. Es el movimiento constante de convertirte en algo, sin darte cuenta de que podrías no convertirte, y eso no requiere esfuerzo para cambiar, no requiere técnica, requiere ver en el momento exacto en que la identificación comienza, antes de que se cierre, antes de que se convierta en yo, y eso es sutil, rápido, casi invisible, pero es ahí, donde todo ocurre, y tal vez, por primera vez, empieces a darte cuenta de que nunca se trató de salir de un lugar, sino de dejar de sostener aquello que te mantiene en él. Al inicio, parecía una pregunta simple: ¿qué pasa después de la muerte? Y la respuesta que recibiste, a lo largo de la vida, siempre apuntaba hacia afuera. Un juicio, una decisión, un veredicto final. Pero ahora eso empieza a perder fuerza, no porque haya sido reemplazado por otra creencia, sino porque algo más directo comenzó a aparecer, más silencioso, más cercano. Nada está esperando por ti, nada será decidido más adelante, porque no existe un más adelante separado de esto. Lo que continúa es lo que ya está en movimiento, ahora. Cada pensamiento que asumes sin darte cuenta, cada emoción en la que te conviertes sin cuestionar, cada identidad que adoptas y llamas yo. Todo eso no desaparece, continúa, no como castigo, sino como patrón,
y sin las distracciones, sin el ruido, sin el cuerpo para amortiguar. Eso se vuelve claro, innegable, no para que alguien te juzgue, sino para ti. Y tal vez eso es lo que siempre estuvo detrás de esa incomodidad sutil, ese momento en el que te detienes y algo no encaja, sin explicación, sin motivo claro, como si por un segundo te dieras cuenta de que estás sosteniendo algo que nunca investigaste, y entonces, rápidamente, vuelves a lo automático, vuelves al papel, vuelves al personaje. Pero ahora, tal vez eso se vuelva más difícil, porque una vez visto, no desaparece por completo, se queda ahí, como un eco, preguntando, sin palabras, ¿qué exactamente estás siendo ahora? Y esa pregunta no exige una respuesta, exige presencia, no para cambiar, no para controlar, sino para ver. Ver el momento exacto en el que te conviertes en algo, ver el instante en el que la identificación se cierra, ver antes de que se vuelva automático, porque es ahí, y solo ahí, donde algo empieza a soltarse, sin esfuerzo, sin técnica, sin promesa, solo por la claridad. Hubo un momento simple, casi insignificante. Estaba en medio de un día común, haciendo algo repetitivo, cuando me di cuenta, por un segundo, de que no necesitaba seguir siendo eso que estaba haciendo en ese instante. No fue una gran revelación, no fue algo místico, fue solo un espacio, un intervalo, donde nada tenía que sostenerse, y en ese pequeño espacio no había problema, no había identidad que defender, no había historia que mantener, solo silencio. Y curiosamente, eso fue más real que cualquier certeza que haya tenido. Desde entonces, no se trata de encontrar respuestas, sino de no huir de esos pequeños momentos. Si algo aquí te tocó, no fue casualidad. Si en algún momento de este video sentiste una ligera incomodidad, como si algo hubiera sido tocado, pero no completamente entendido, no lo ignores, porque la mayoría de las veces es exactamente ahí donde algo real comienza. No se trata de estar de acuerdo con lo que se dijo, no se trata de creer, se trata de percibir ese instante en el que te reconoces en lo que escuchaste, aunque no quieras admitirlo del todo. Si eso te pasó, entonces este contenido no terminó aquí, continúa, en la forma en que observas tu siguiente pensamiento, en la forma en que reaccionas a la siguiente incomodidad, en la forma en que sostienes, o no, lo que aparece. Y si quieres seguir explorando esto, no como información, sino como experiencia directa, quédate por aquí, suscríbete al canal, no como un gesto automático, sino como una decisión consciente de seguir observando, eso que normalmente pasa desapercibido. Y si este video te dejó con más preguntas que respuestas, eso no es un error, es una señal, porque las respuestas fáciles detienen el movimiento, pero las preguntas correctas lo profundizan. Ahora, hay un video apareciendo en tu pantalla. No lo veas como el siguiente contenido, míralo como una continuación silenciosa de algo que ya comenzó en ti. Tal vez no te dé claridad inmediata, pero puede hacer algo más importante, mostrarte con aún más precisión eso que todavía llamas yo, sin haberlo observado realmente.